Vamos con la pregunta 2.1. El cuestionario holandés de conducta alimentaria pretende evaluar con las siguientes 20 preguntas 3 estilos de alimentación diferentes. Estilos que en este enunciado no detalla cuáles son. De hecho, por ser, ni siquiera el DBQ consta de 20 preguntas, sino que son 33, que por simplicidad y por no liaros en los análisis, reduje a solamente 20. Y nos pide que evaluemos la estructura interna de este cuestionario. Esto es, que hagamos un análisis factorial sobre las puntuaciones en estos 20 ítems. Para ello contamos con una base de datos de 1095 personas que han facilitado respuesta a estas preguntas. ¿Cómo vamos a realizar el análisis factorial? Siguiendo las 4 fases que hemos detallado en otros momentos. Primero, no podemos asumir que eso que dice la teoría por construcción de que van a ser 3 factores realmente va a ser. Es probable que lo sea, porque como decía, habitualmente lo empírico y lo teórico tiende a coincidir. Este test es un test bastante utilizado y con una trayectoria de más de 30 años. Entonces es un test bastante robusto. Entonces no es descabellado pensar que sí, que vayan a salir finalmente 3, que tengamos base empírica como para mantenernos en el planteamiento teórico, pero es algo potencialmente sujeto a refutación. Entonces nos vamos a analizar reducción de dimensiones, factor, como decía, estamos en la fase de determinar el número de dimensiones a retener, llevamos los 20 ítems a la caja de variables y solicitamos en extracción no mantenernos en el valor por defecto de componentes principales, sino irnos a factorización de ejes principales, solicitar el gráfico de sedimentación y fijar el número de factores a lo que teóricamente esperaba. Entonces, aquí son 3 los aspectos a tocar. Primero, factorización de ejes principales, no, no componentes principales, no es lo mismo. Después, como estamos en fase de determinar el número de factores, pedir que nos muestre uno de los criterios que vamos a utilizar, el gráfico de sedimentación. Y tercero, ser nosotros quienes controlamos el número de factores que extraemos. Solicitar 3 en línea con la teoría. Que no fuera así, ya volveríamos y retocaríamos lo que correspondiera. Podemos continuar y ahora nos vamos a rotación. Como tenemos 3 factores, solicitamos rotación oblicua, porque en psicología unos factores tienden a covariar con otros, tienden a estar relacionados. En el caso de que la relación fuera muy escasa para cualquier par de factores, ya nos moveríamos a rotación Varimax. De momento nos vamos a oblime indirecto, con estas especificaciones que ya nos funcionan bien. Continuamos y pegamos. Y ejecutamos la sintaxis. Recuerdo que estamos en la fase de definir con cuántos factores nos vamos a quedar. Y en ese con cuántos factores nos vamos a quedar no viene de ninguna de estas tablas, sino que viene de el gráfico de sedimentación. Aquí tenemos que por poder podríamos extraer hasta 20 factores y esta es la línea descendiente que, como he comentado, es la que me marca cuáles son los que no he de extraer. ¿Tiene sentido extraer un factor? Sí, porque si esto es la capacidad explicativa, un solo factor se diferencia y claramente explica bastante de la varianza de los ítems. El segundo también destaca. El tercero está por encima de esta línea. Hay una quiebra que la podemos situar en este punto más o menos. Este sería el codo y estos son los que se sitúan por encima del codo. Entonces, en términos del gráfico de sedimentación, habría base para considerar que hemos de retener 3 factores. Vamos a abrir la sintaxis del análisis paralelo, revisamos cuál es el nombre de los ítems, del DEBQ1 al DEBQ20, del 1 al 20, y ya puedo seleccionar todo y ejecutar. Dado que esta base de datos es más amplia que otras bases de datos con las que hemos trabajado, lleva un cierto tiempo, está en ello, porque es hacer una
amplia cantidad de análisis factoriales. Esto está especificado dentro del fichero. Es algo que no hace falta que toquemos, pero va a hacer 250 análisis factoriales uno detrás de otro, generando al azar las bases de datos, y ya lo tiene finalmente hecho. Entonces, lo que puede lentecer un poco es la cantidad de participantes, el tamaño muestral y el número de ítems. Incluso así no suele ser muy largo, no suele llevar mucho tiempo. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo decidir el número de factores? Es ir leyendo fila a fila si lo empírico, lo que nosotros hemos obtenido, presenta una capacidad explicativa superior a lo que sería un factor generado por puramente error de haber generado datos al azar. Entonces, primero, si mi capacidad explicativa del primer factor se sitúa por encima del autovalor promedio de esas 250 análisis factoriales de 250 muestras generadas al azar. Entonces, sí, nos quedamos con 1. Con 2, también, porque 3,3 está por encima de 1,20. Y 1,7, 1,8, redondeando, está por encima de 1,2. Sin embargo, cuando ya llegó al cuarto factor, ya lo empírico ha caído por debajo del aleatorio. Entonces aquí la lógica sería, ¿quién quiere extraer un factor que por explicarme me explica menos que un factor generado por una base de datos que es puro azar? Entonces, este cuarto factor no gana ni a algo que representara el azar. Esa es la lógica del análisis paralelo. Entonces, ¿qué tenemos? Según el enunciado nos dice, quedémonos con 3 factores. Según el gráfico de sedimentación, nos dice hay 3 puntos que destacan por encima del codo. Y según el análisis paralelo, también nos invita, nos señala que nos quedemos con 3 factores. Hay unanimidad a ese respecto. Luego ya hemos decidido el número de factores a retener. Una vez que hemos ajustado y hemos tocado lo del análisis paralelo, podemos plantearlo, cerrarlo, y ya si necesitáramos lo volveríamos a abrir. ¿Cuál es la siguiente fase una vez determinado el número de factores? Decidir la rotación entre factores. Hemos empezado por una rotación oblicua. ¿Y cuándo saldríamos de una rotación oblicua? Cuando la correlación entre factores fuera para cualquier par de factores por debajo de 0,10 en valor absoluto. Cuando estuviera tan próximos de no haber relación entre ellos que la pérdida por decir no es por asumir que es 0, entre asumir que es 0,08 y asumir que es 0 prácticamente no hay diferencia. Sin embargo, llevar a que el factor 1 y el factor 3 entendiéramos que la correlación es de 0 cuando la realidad nos dice que correlaciona 0,52, ahí sí que sería una desviación de lo que lo empírico me está animando a hacer. No tendría fundamento decir hagamos factores independientes cuando claramente no lo son. Sin embargo, cuando la correlación es muy baja, de muy baja a fijémosla a 0, prácticamente no hay diferencia. Dicho lo cual, no se cumple que todas las correlaciones sean muy bajas, no tiene sentido irse a una rotación ortogonal, a una rotación Varimax. Dicho de otro modo, nos mantenemos en la rotación oblicua tal y como hemos lanzado el análisis. ¿Qué pasaríamos a interpretar ahora, a hacer ahora? Ver si es necesario depurar algún ítem. ¿Por qué? Porque algún ítem no pueda ser asignado claramente a una dimensión y solamente a una dimensión. La matriz que revisamos para esto es la matriz de patrón. Podemos pasar a verla directamente, u otra opción podría ser, volviendo al análisis factorial, en opciones, yo podría decirle que aquellas cargas factoriales muy bajas directamente no me las muestre. Continúo, pego y ejecuto esto de aquí. Va a salirme lo mismo con la salvedad de que hay valores que ya no aparecen. Este 0,73 es el mismo aquí o arriba. Eso no lo está cambiando. Puedo ahora, para simplificarme la lectura de la tabla, hago doble clic y hago
que ahora sea más ancha la fila y voy mirando de fila en fila. El ítem 1 claramente va al factor 1, que es tengo ganas de comer cuando estoy irritado o irritada. El ítem 2, también si la comida tiene buen sabor, comes más de lo habitual, va claramente a el factor 3. El ítem 3, ahora bien, presenta cargas factoriales relevantes por encima de 0,30, no en 1, sino en dos factores, en el 1 y en el 3. El ítem 4 dice, si has ganado un poco de peso, comes menos de lo habitual. Entonces, simplificando, yo puedo ver que todos los ítems son asignables a un factor y solamente un factor. Este, por ejemplo, me salen dos valores, pero este está por debajo de ese umbral que habíamos dicho de asignación a factor. Esto no llega a 0,30 y están suficientemente separados por encima de 0,20 como para decir que este ítem claramente lo asigno al factor 2 y solamente al factor 2. Lo mismo me vale para esta carga de aquí. Me dice que este ítem mide básicamente lo que quiera que sea el factor 2 y marginalmente, en menor medida, un poquito el factor 1. Pero ese escaso peso en el factor 1 no niega que pueda ser claramente atribuible a uno de los factores y solamente a uno de los factores. Por tanto, en términos de ítems que no midan nada, no es el caso. Todos los ítems pueden ir a un factor, al menos a un factor. Donde sí que hay un problema es si hay algún ítem que simultáneamente evalúe más de una cosa, que es el ítem tengo ganas de comer, tienes ganas de comer cuando no tienes nada que hacer. Este presentaría cargas cruzadas tanto en el factor 1 como en el factor 2. Si el objetivo fuera únicamente analizar la estructura interna, en ocasiones podríamos simplemente informar de que este ítem presenta este problema, pero también es muy común, si uno quiere construir una versión final del cuestionario, introducir la depuración. Es decir, como este ítem da problemas, eliminémoslo. Para ello nos iríamos al análisis factorial de nuevo. El que ha dado problemas es el DBQ3. Después os daré la interpretación teórica de qué está ocurriendo aquí. Y pego. Ahora estoy haciendo lo mismo, la misma técnica de extracción, sigo solicitando tres factores, todo lo mismo, solo que ahora donde antes tenía el 1, el 2, ahora me salto al 4 y antes tenía el 1, el 2, el 3, el 4. Es lo mismo de antes, solo que he descartado el ítem 3. Una vez que yo elimino un ítem, necesito confirmar que sigo teniendo base para quedarme con tres factores, con el número de factores que hubiese considerado como apropiado previamente. Por ello, vuelvo a mirar el análisis factorial, específicamente el gráfico de sedimentación, y siguen siendo tres los puntos que quedan por encima del codo, y vuelvo a ejecutar el análisis paralelo. ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Tengo varias opciones. Yo podría copiar todo el listado de ítems de aquí y llevármelo a esta fila. Hay que tener cuidado con que esto acaba en punto. O yo puedo escribir revisando cómo están redactados. No hay ni guión bajo, ni DBQ01, DEBQ1, DEBQ2 y ahora del DEBQ4 hasta el 20. ¿Qué estoy haciendo? En vez de tener que incluir todos los ítems, estoy marcando el 1, el 2, el 3 me lo salto y ya digo, y de ahí en adelante, del 4 hasta el 20. Selecciono toda la sintaxis y ejecuto. Va a tardar de nuevo un poco de tiempo. En líneas generales, además, como os decía, en esta escala que es robusta en el sentido de que ya ha sido puesta a prueba en anteriores ocasiones, no
cabe esperar que este reanálisis, esta redeterminación del número de factores a extraer genere grandes cambios, pero eso no quita que sea necesario revisarlo. Como vemos, donde antes teníamos hasta 20 filas, ahora tenemos 19 porque tenemos una versión de 19 ítems. ¿Y qué vemos? De nuevo, el primer factor empírico es el mejor, explica más que el primer factor generado aleatoriamente. También se cumple esto para la segunda fila, también se cumple esto para la tercera fila y ya no es así para la cuarta. Por tanto, nos seguimos manteniendo la idea de que resulta oportuno retener 3 factores después de haber excluido el ítem 3. ¿Por qué es necesario? Porque como estamos mirando la correlación entre factores, a veces esto tiene un punto de castillo de naipes en el que eliminar un ítem a veces afecta más, pero puede hacer que parte del castillo se caiga y se vean alterados algunos resultados. Dependerá de la calidad de la herramienta. Hay veces que uno puede quitar un tornillo y se le cae el mueble entero y hay veces que está suficientemente bien remachado como para que no genere esos problemas. Parece que ese es el caso. Hemos eliminado un ítem y nos seguimos manteniendo en la idea de 3 factores. ¿A dónde vamos ahora? De nuevo a la matriz de patrón y pasamos a revisar. Amplío simplemente para que las filas recojan más fácilmente, vamos, para que no haya como saltos de línea ni similares. Entonces, ¿qué puedo ver? Este va a este factor, todos son asignables a un factor y solamente a un factor, por lo que no necesito entrar en una fase más de depuración y reanálisis para determinar el número de dimensiones a retener. Y no lo he revisado, pero también sería oportuno, nos seguimos manteniendo en fijar la rotación oblicua, porque sigue habiendo correlación entre factores. Entonces ya tengo este análisis donde he decidido cuántos factores, tanto en una primera versión del cuestionario como en su versión depurada, y he decidido qué rotación, de nuevo, tanto en una primera versión del cuestionario como en su versión depurada. Me mantengo por coherencia y por concordancia, en este caso todos los criterios van a la par, por teoría, por gráfico de sedimentación y por análisis paralelo en 3 dimensiones, y como hay correlaciones, no solamente, vamos, hay algunas incluso relativamente altas, de 0,50 y algo, tiene todo el sentido mantenerse con la rotación oblicua. Y ya pasaría a la última de las fases, que es la interpretación de resultados. Yo ya no quiero hablar de factor 1, factor 2 y factor 3, sino quiero darle nombre. Para ello, ¿qué hago? Voy mirando qué ítems están asignados a cada factor. En este caso, en el factor 1 sería el ítem 1, el ítem 5, cuando me siento solo, que es el ítem 8, cuando alguien te falla, este de aquí, cuando estás enojado, tengo ganas de comer cuando algo desagradable y tengo ganas de comer cuando estoy ansioso. Todos ellos además con una carga factorial positiva. No, este no me preocupa que la tenga negativa, no me cambia nada porque no es un ítem asignado a este factor. Entonces, si yo miro qué tiene en común lo de comer cuando estoy irritado, cuando estoy deprimido, desanimado, cuando me siento solo, todos estos de aquí, cuando me siento ansioso, preocupado y tenso, todos ellos son el comer por motivos emocionales. Es un modo de regulación emocional el comer ante emociones negativas, emociones que uno en ocasiones quiere evitar. Entonces esto es lo que se llama alimentación emocional, comer emocional. El primer factor sería un factor de comer emocional. El segundo de los factores es comes menos de lo habitual si has ganado un poco de peso, con qué frecuencia rechazas comida que te ofrecen porque estás preocupado por tu peso, intentas comer menos de lo que te gustaría, si has comido demasiado comes menos, comes de forma deliberada alimentos que son para adelgazar. Si nos fijamos, todos estos ítems, y podría mirarlos todos, comparten un núcleo común, que es
eh, el intentar controlar lo que uno come con orientación fundamentalmente al peso. Esto es lo que de un modo genérico se ha llamado restricción alimentaria. Y esta restricción alimentaria habitualmente ha estado orientada a qué comes y cuánto comes por su potencial impacto en el peso. Entonces, factor 1, comer emocional. Factor 2, restricción alimentaria, donde aquí también se cumple que todos los ítems tienen cargas positivas. Y el factor 3 tiene ítems como este de aquí. Si la comida tiene buen sabor, comes más de lo habitual. Este de aquí, ¿vale? En ocasiones puede cumplirse que resulte más o menos complicado, pero lo que voy a hacer es, si veo que me estoy perdiendo con las filas, tengo la posibilidad de llevarme a Excel los resultados. Que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Y como aquí hay líneas, pues el factor 3 es si la comida tiene buen sabor, comes más de lo habitual. Si la comida tiene buen olor o aspecto, comes más de lo habitual. Si ves o hueles algo delicioso, tienes el deseo de comer. Si hay algo delicioso, comes. Si pasas cerca a una pastelería, te entran ganas de comer. Si ves a otros comiendo, te entran ganas de comer. Esta es la idea de que las ganas de comer y lo que comemos no viene determinado tanto por sensaciones fisiológicas de hambre o de falta de hambre, sino por señales externas. A esto se le llama comer externo, alimentación externa, regulación externa del comer. Es el comer externo. Con la idea, lo dicho, que uno no come porque tiene hambre y deja de comer porque ya no tiene hambre, sino es veo y quiero, huelo y quiero. O otros ítems a veces dentro de este constructo que no están en este caso incluido en estos 20 ítems seleccionados sería cuando una persona el qué come y cuánto come viene determinado, por ejemplo, por la comida que le echan en el plato. Como hasta que vacío el plato. Sea ese plato un plato enorme, pues aún así seguiría comiendo según cuánto me determine el tamaño del plato. Lo dicho, es una idea de comer externo. Veo que en líneas generales todas las cargas factoriales son bastante altas. Si esto lo entendemos como, no es tal cual, pero aproximadamente correlaciones de los ítems con lo que quiera que esté midiendo el factor, ese lo que quiera ya le hemos dado nombre. Son cargas bastante altas, quizás un poco menores, en el caso de la alimentación externa. Entonces, ya no tiene sentido seguir hablando de factor 1, factor 2, factor 3, sino que va a ser comer emocional, restricción alimentaria, comer externo. Y los puedo llamar así porque todas las cargas principales van con signo positivo y todos los ítems evalúan en ese sentido. Todos los ítems son directos y los ítems directos vienen recogidos con cargas positivas. ¿Y qué más tengo que interpretar? Ahora lo que tengo que interpretar es la correlación entre ítems. Una posibilidad, si lo podría hacer con papel y boli, vamos, hay varios modos de hacerlo, es cambiarle el nombre. Este es comer emocional, esta es restricción y este es comer externo. Este es comer emocional, voy a aumentar el tamaño. Este es restricción y este es comer externo. ¿Qué es lo que veo? Que todos los... bueno, todos no. El comer emocional guarda una relación, una correlación positiva y no muy alta con la restricción alimentaria. Sin embargo, el comer emocional presenta una correlación también positiva y de tamaño mucho más alto, de 0,51 con comer externo. Y restricción alimentaria y comer externo básicamente no correlacionan. Si redondeo, esto es una correlación de 0. Entonces, he interpretado los factores y he interpretado la correlación entre factores, ya no hablando de factor 1, 2 y 3, sino dándole sentido teórico
dándole una etiqueta de qué es lo que comparten y cómo podemos llamar a lo subyacente que hay detrás de esos ítems. Entonces, por acabar de darle el marco teórico, y esto ya sería saliendo de lo que es puramente la pregunta, comer emocional y restricción alimentaria, se entiende que son dos dimensiones clave dentro de la conducta alimentaria y también dentro, por tanto, de los trastornos de la conducta alimentaria. La restricción alimentaria, este controlar lo que se come por potencial impacto en peso, es uno de los aspectos clave de trastornos como puede ser la anorexia, combinado con problemas de imagen corporal, pero la restricción es un elemento fundamental. El comer emocional es también un elemento clave dentro de los TCAs. Ahora bien, más de las conductas de atracón o de purga y de bulimia va más por esa línea, y lo importante también es ver que comer emocional y restricción, si bien están correlacionados, son claramente diferenciables porque la correlación no es tan alta. Lo que es lo mismo dentro de los TCAs, habiendo como hay elementos comunes, también hay elementos diferenciables. No todos los trastornos de conducta alimentaria son lo mismo. Y comer emocional y comer externo, que correlacionan 0,51, por presentan patrones de correlaciones distintos ya cuando se lleva a un nivel incluso terapéutico o tareas de laboratorio, pero hay quien los mete después como a un nivel más alto, tanto el comer emocional como el comer externo, dentro de la alimentación desregulada. Las pautas de en ocasiones pierdo control, o bien por emociones, o bien porque no soy yo quien estoy marcando cuánto como, sino por elementos externos. Y ese es más o menos la interpretación general de esto desde el punto de vista de la conducta alimentaria. Y en términos del propio cuestionario, hemos filtrado el ítem tercero, que es si tienes ganas de comer cuando no tienes nada que hacer. Este tienes ganas de comer cuando no tienes nada que hacer, cuando fue desarrollado este ítem, se planteó como un ítem de alimentación emocional. ¿Por qué no funciona adecuadamente? Porque lo que se ve con estos datos y con otros similares es que no es lo mismo en términos de emoción negativa el estar enfadado, irritado, enojado, molesto, no es el mismo perfil de emoción que lo que es el aburrimiento. Entonces no es lo mismo comer por aburrimiento que comer porque hay una emoción aversiva que uno intenta evitar. Entonces son dinámicas distintas. Eso no transforma a que este comer por aburrimiento no tenga interés teórico. Lo que nos está diciendo es que intentar comer, evaluar el comer por aburrimiento con un solo ítem entre unos cuantos ítems mucho más claramente identificados con emociones negativas, presenta problemas, y que si quisiéramos medir comer por aburrimiento necesitaríamos desarrollar una escala o una subescala específicamente orientada a esta pauta alimentaria. Y yo, para acabar, el barniz teórico que, como digo, supera los objetivos de esta pregunta, el comer emocional y la restricción son relevantes, y en personas con problemas de obesidad, una de las recomendaciones que se hace es evaluar específicamente la potencial presencia o no de comer emocional, porque en el caso de estar presente podría ser muy relevante en determinar un curso de intervención terapéutico, unas medidas de intervención con una persona de ese perfil. Pero como decía, todo esto ya sale del puro objetivo de esta pregunta: número de factores a retener, se justifica, rotación, se justifica, y así sucesivamente. Y con esto acabaríamos el ejercicio 2.1.